A manera de introducción, hablando en rasgos más generales, principalmente el currículo no se le puede definir un solo término. ¿Por qué? Porque pues es un tema muy debatible en el cual las múltiples perspectivas abordan desde múltiples ángulos, por lo que Osorio en el año 2017 nos menciona: delimitarlo es restringir su complejidad y su riqueza como práctica social, haciéndonos referencia principalmente a que el currículo es más allá de una simple hoja escrita o bien de una tira de materias, pues en este abarca qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar y principalmente qué métodos e instrumentos se pueden utilizar para abarcar los múltiples temas. Pues bien, eso a manera de introducción es lo que nos menciona el currículo. Más adelante es que vamos a abordar cómo es que estas múltiples perspectivas abarcan al currículo o bien lo abordan de una manera más específica. Buenas tardes a todos. Soy Emanuel Gil García y el día de hoy les voy a hablar sobre la perspectiva 1 desde la didáctica. Esta perspectiva se centra en cómo el currículo se utiliza en la práctica de enseñanza. Currículo como objetivo prefijados. El primer punto nos presenta el currículo como un conjunto de objetivos prefijados, es decir, metas que ya están establecidas de antemano. Aquí la idea principal es que todo el proceso de enseñanza es simplemente el medio para alcanzar esos objetivos. Un ejemplo sería que es como tener un mapa con un destino fijo. Lo importante es llegar a ese lugar y el camino que tomes solo sirve para lograrlo. También tenemos el currículo como proyecto y proceso. Por otro lado, esta misma perspectiva también ve el currículo como un proyecto y un proceso. Esta es una visión más flexible y dinámica. En lugar de ser solo un conjunto de metas rígidas, el currículo se convierte en un proceso continuo que está en constante cambio y adaptación. Está ligado a la reflexión del docente y a la realidad de los estudiantes. Un ejemplo para tener más claridad sobre esto es que pienses como en un viaje en el que no solo importa el destino, sino también lo que descubres en el camino. Aquí el docente no es solo un transmisor de información, sino un guía que ajusta la enseñanza según las necesidades de su grupo. En resumen de estas partes del currículo, es que nos da las perspectivas de didáctica, en donde nos muestra dos formas de entender el currículo. Una como un camino directo para alcanzar metas fijas y otra como un proceso flexible y colaborativo que se adapta a la realidad del aula. Ambas son importantes, pero la segunda visión nos invita a pensar más allá de los contenidos y enfocarnos en cómo construimos el aprendizaje día a día. Buenas tardes, yo soy Ever y en este momento les vamos a hablar desde la segunda perspectiva, que es perspectiva de la práctica social, el currículo como entramado de prácticas sociales. Vamos a profundizar en esta mirada del currículo que es muy interesante y crítica, su comprensión como una práctica social. Ok, el currículo como entramado de prácticas sociales. Para el autor Jimeno Sancristán, el currículo no es solo un plan técnico o pedagógico, sino un entramado de prácticas sociales. ¿Qué es un entramado? Esto significa que está compuesto por decisiones que reflejan valores, ideologías, relaciones de poder y visiones del mundo. Como dice Osorio, los estudiantes aprenden tanto de lo que se enseña como de lo que se excluye. Vamos a hablar de los tipos de currículo. Número 1, el currículo explícito. Es el currículo visible, el que aparece en planes de estudio y programas y libros. El currículo implícito es todo aquello que se aprende sin estar en el plan, normas, valores o actitudes. Y el currículo nulo es aquello que no se enseña ni se menciona y justamente por eso también educa. Lo que nos deja fuera también transmite un mensaje. Ok, vamos a hablar del currículo como base para revisar y cambiar. Además, es importante considerar que el currículo se concentra en todos aquellos objetivos que una sociedad valora como fundamentales. A partir de eso, se definen los contenidos, estrategias, recursos y evaluaciones que se van a utilizar. Esto quiere decir que el currículo no es estático, al contrario, está en constante revisión, porque depende de los cambios sociales, culturales y educativos. Si cambia lo que se valora, deben cambiar también los objetivos y con ellos todo lo demás, los métodos, los contenidos, las formas de evaluar y etc.
Por ejemplo, si una sociedad comienza a valorar más la educación ambiental, el currículo se debe ajustar para incluir temas como el cambio climático, la sostenibilidad o la protección del medio ambiente. Como apartado número 3 tenemos la mediación cultural. Y bueno, para entender la importancia de la cultura en el currículo, es importante señalar que la cultura define qué se enseña, cómo se enseña y con qué fines. Por eso es un componente central a la hora de elaborar cualquier propuesta curricular. Y bueno, aquí tenemos algunas citas que mencionan que el currículo es entonces el proceso de selección, organización y transmisión de la cultura en el ámbito de la escuela, según Osorio 2017. Esto refleja que ninguna propuesta curricular es neutral, pues influye también un currículo oculto que transmite valores no explícitos. ¿Y qué transmite entonces esto? Tenemos que todo aquello que se aprende en la escuela, lo cual refleja en la sociedad, las cuales se irán pasando a nuevas generaciones de estudiantes. Esto se hace con base a las ideas, opiniones, culturas o críticas por los docentes, directivos e incluso los mismos estudiantes. La escuela representa la realidad, el cual será reflejado a través del currículo por medio de la organización de qué se va a enseñar y cómo. Como 3 puntos importantes a destacar tenemos que son las habilidades, los conocimientos y los valores. Perspectiva 4. Representación social. Lundgren, citado en Osorio 2017, nos plantea que el currículo debe entenderse como el problema de la representación de los procesos de reproducción social, en la página 149. Así la escuela selecciona y organiza saberes bajo códigos pedagógicos que se basan en legitimar conocimientos y valores. Por otro lado, tenemos la perspectiva 5, que se llama configurador de la práctica educativa. En esta teoría nos habla que el currículo articula teoría y práctica, asimismo constituyéndose en una hipótesis de trabajo educativo, citado con Osorio 2017 en la página 151. Esto implica que debe pensarse como una práctica investigativa que se transforma continuamente en función de los problemas escolares reales. Contexto. Se deriva a cómo se planea enseñar y el cómo se llevará a cabo en la práctica y no solo en la teoría. En el currículum se intenta relacionar todos aquellos contenidos con los métodos de enseñanza y las nuevas actualizaciones, como la implementación de la tecnología. Asimismo, con el aprendizaje con el contexto. En la implementación, los docentes buscan investigar y buscar soluciones a las problemáticas reales, tanto dentro de la escuela como en la vida cotidiana de los estudiantes. Conclusiones. El currículo es un constructo histórico, tanto en su teoría como en sus prácticas, y es cada comunidad educativa la que debe definirlo. Osorio 2017.